República Argentina. Bueno, muy bien, vamos a hablar de un tema que el país desconoce, de qué viene el tema de la inflación, porque hace muy poquito tiempo que la tenemos en la República Argentina. ¿Sí? No, realmente es algo muy novedoso para nosotros hacer el abordaje de la inflación, porque, viste, una enfermedad que no existe en el mundo y mucho menos en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, obviamente fue irónico. Vamos a hablar del índice de precios al consumidor y de la estimación que lleva adelante, bueno, a través de un estudio, obviamente, la Fundación Libertad y Progreso, en este caso en la voz de Santiago Casas, economista él, que conforma obviamente esta fundación y fue quien también llevó adelante este relevamiento. ¿Cómo te va, Santiago? Placer enorme recibirte. Silvio Sacomani. ¿Cómo estás, Silvio? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, Santiago, bien. Bueno, vamos a hablar de inflación, algo que no se habla casi nunca aquí en la República Argentina, ¿no es No, cierto? algo que no sabemos de qué se trata, tal No, cual. la verdad que ¿Y vos? no tengo idea, ¿no? La verdad, No, sí, yo digo esto la porque verdad tengo que que... renovar un contrato de alquiler ahora, sí. No, bueno, uno ve tantos años y décadas de Qué inflación bárbaro, ¿no? alta, dos hiperinflaciones, con riesgo de tener una tercera, la verdad que es muy preocupante, pero bueno, es lo que hay. Antes de ir al número que estiman desde la Fundación Libertad y Progreso, que tiene que ver, digo, esta estimación con lo que será el IPC del mes de enero. Digo, acabas de comentarnos, y me hizo mucho ruido, ¿sí? La posibilidad de decir que cabe la posibilidad de una tercera hiperinflación. Claro, tal cual, sí, 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 sí. La razón está en el pasivo del Banco Central, que es un deudor insolvente, que hoy en día su deuda llega aproximadamente al 200% de la base monetaria. Entonces, y como el Banco Central no tiene reservas como para después cancelar esa deuda, Claro. o activos netos como para después pagar esa deuda, la única promesa de pago que tiene es la de emisión monetaria, ¿sí? Por ende, Entonces, claro, eso no implica necesariamente que todo lo que esté de deuda remunerada sea emisión futura, porque después las deudas se van roleando y se van refinanciando. claro. Eso es lo que hacen todos los países del mundo. Pero en el caso de que la gente huya de todos esos títulos porque crea que cualquier situación en la que no se puedan pagar toda la deuda que tiene el Banco Central, que los tenedores de esa deuda son en la mayoría de los bancos, ¿sí? Las famosas LELIQs, Las relics, los tenedores de las LELIQs son los bancos. Y detrás de los bancos, ¿quién está? El depositante. por supuesto. Entonces, eso es lo que te puede generar es que en el caso de que se corra una crisis de confianza, en el cual los depositantes corran contra los depósitos, termina generando una crisis bancaria y por ende una crisis cambiaria, porque lo que harían es salirse de cualquier activo en peso para ir a los dólares en el caso de las personas y los bancos quedarían, eh, básicamente quebrarían en esa situación. Pero bueno, por eso digo, hay riesgos pero eso no implica que vayamos a eso Ahora necesariamente. que, claro, que existe riesgo, ¿quiere decir que es probable? Es posible, no sé si lo más probable. No es el escenario que nosotros manejamos como el más probable para este año. Sí que hay que hacer, que algo va a tener que suceder, porque con esta dinámica la deuda remunerada va creciendo, porque los intereses que paga la deuda son mayores a la inflación. O sea, no se está licuando con la Claro, inflación. claro, claro. Entonces, como con el pago de intereses, esta deuda va creciendo como una bola de nieve. Entonces, con el paso del tiempo, es más, nosotros tenemos calculado cuánto sería el ratio deuda remunerada sobre base monetaria en el caso de que de que la base monetaria crezca al 40 y al 50%. Eso te da, ahora no recuerdo exactamente, pero aproximadamente te da 250 el ratio deuda remunerada sobre base monetaria en el caso de que la base monetaria crezca al 50% y 270 en el caso de que la base monetaria crezca al 40% como viene creciendo, como fue creciendo en 2022. Ujú. ¿Se entiende? O sea, Sí, tiene que sí. haber una aceleración de la base monetaria para ir licuando digamos, el ratio ese, pero eso implica también más inflación a futuro, porque cuanto más emisión de dinero hay, eso después se traslada Sí, a precios. sí, por supuesto, por Entonces, supuesto. eso es el problema en el que estamos metidos.
y que ni siquiera es para mantener ratio constante, sino que a pesar de que uno sigue emitiendo, la deuda sigue creciendo por lo que yo te mencionaba, que los intereses son más altos que la inflación. Claro. Santiago, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Santiago, contanos un poco de qué viene la inflación de enero que han calculado con la Fundación y también relacionámelo un poco con... me interesa ver cómo este número que ustedes tienen de inflación de enero se aleja un poco de las proyecciones que hacía Massa, ¿no? O de su objetivo de que la inflación se mueva al 4% mensual y después a partir de marzo al 3% mensual, una cosa así que había proyectado. Contanos un poco qué están viendo ustedes. Bueno, arranco un poco con nuestro dato y después hablo de lo de Massa. Lo que dijimos del 6,3 es para el mes de enero, 6,3% mensual. Lo que acumula, si uno lo mide entre enero 2022 contra enero 2023, sería un aumento del 99,3% en el año. Básicamente lo que vemos es que se aceleró la tasa de inflación porque se quitaron subsidios económicos, ya sea a vivienda, agua, electricidad, como a medios de transporte y a naftas. Básicamente es eso, es como un sinceramiento de lo que es el estimador. Porque hay que tener en cuenta acá que el IPC es un estimador de lo que es la inflación. Yo no puedo, si yo ando poniéndole un cubito de hielo al termómetro que me está midiendo la fiebre, obviamente me va a estar midiendo más bajo. Ahora, cuando le saco el cubito, ahí me están midiendo lo que realmente es la fiebre, que es la inflación. Claro, el cubito, léase como cubito subsidios, precios cuidados, ¿sí? Tal cual, sí. El no devaluar, por ejemplo. Sí. O por lo menos no devaluar explícitamente. Sí, bueno, todas estas medidas de control de precios y demás, lo único que hacen es postergar los problemas para adelante y en el medio te generan escasez de productos. Es economía básica, pero bueno, yendo a lo de Massa, son objetivos que tienen más dialéctica que consistencia económica detrás. No hay razones para pensar que la inflación va a bajar en 2023 en un contexto donde no hay credibilidad política, donde el ministro de Economía no tiene nada bueno para hacer. Lo único que puede hacer es evitar males mayores, que no es poco, pero no hay que esperar que la tasa de inflación en 2023 sea más baja que la de 2022, porque no hay credibilidad. No hay forma de que la inflación en Argentina baje sin un plan de estabilización que sea considerado consistente, permanente y llevado a cabo por un equipo económico idóneo. Bueno, y hoy esas tres condiciones Argentina no las tiene. No las tiene. No las tiene y no las va a tener hasta por lo menos el próximo gobierno, que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo asumen y con qué plan económico asumen. Con qué grado de credibilidad la gente le da en sus primeros meses de gobierno. Seguro. Así que el desafío es muy grande y lo importante es tener en cuenta que la tasa de inflación no va a ser más baja en 2023 que en 2022. Lo que sí puede pasar es a un escenario, digámoslo así, trágico, como el que te mencioné al principio, pero no sé si es lo más probable. Yo no diría que es lo más probable. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que están viendo ustedes respecto a la actividad económica para este año? Porque cuando uno ve el estimador mensual de la actividad económica que va calculando el INDEC, que es una especie de PBI sacado mensualmente, más en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, para los oyentes, uno lo que ve es que los últimos 3 meses, creo que está hasta noviembre, el EMAE lo que muestra es una desaceleración y una caída de la actividad económica respecto al mes anterior, ¿no? Los últimos 3 meses lo que se ve es una caída de la actividad económica directamente. ¿Ustedes creen que esta caída se va a mantener, o este nivel de actividad se va a mantener para este año? Digo, lo que estaríamos teniendo sería un escenario de alta inflación con ya sin crecer, digamos, una estanflación propiamente dicha. Exactamente, sí. A ver, la semana pasada salió el dato del EMAE, si no recuerdo mal, y ya acumulamos 3 meses seguidos de caída en la actividad económica a partir de los datos desestacionalizados. Yo te diría, de la Fundación lo que proyectamos es una caída de la producción con respecto a 2022 para lo que sea 2023. O sea, nosotros vemos un escenario recesivo en 2023 y con alta inflación, lo cual es el peor de los dos mundos. Y paradójicamente es un año electoral, así que
va a estar interesante, pero sí, nosotros proyectamos para 2023 una caída de la actividad económica, Claro, claro. alrededor de un punto porcentual, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, son proyecciones que después se pueden ir corrigiendo. Claro, claro. Ahora, y Santiago, ¿cómo ves? Creo que fue el día domingo o el sábado en realidad, que Juntos por el Cambio emitió un comunicado preocupados por la situación económica, donde tiró algunos datos de los que vos mencionabas al principio, de pasivos remunerados, endeudamiento en pesos. Em, Digo, acá me parece que hay una situación que es bastante delicada y que se podría dar, porque digo, en algún sentido lo que viene manteniendo un poco el optimismo de los mercados es la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la oposición, que es la que más probabilidades tenga de ganar las elecciones que vienen, bueno, empieza a decir, che, nosotros tal vez esta deuda en pesos es impagable, se están acumulando muchos vencimientos, bueno, podemos pensar en llegar a reperfilar la deuda. Digo, esto podría generar una corrida que dinamite, digamos, las posibilidades de este gobierno de ser reelegido, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación que no solamente tiene que ver con lo económico, sino con lo político? Pero digo que tenemos que estar atentos también. Sinceramente, no tengo forma de saber cómo va a reaccionar la gente ante un anuncio del nuevo gobierno, si es que cambia de gobierno, Mm, si van a hacer un reprofilamiento. No tengo cómo saberlo. Lo que sí te diría es, por favor, preocúpense si cambian de gobierno en hacer un plan económico que sea consistente y no hace falta perder la credibilidad el primer día, porque una vez que uno pierde la credibilidad no la recupera nunca más y va a durar muy poco Mm, el plazo en el cual va a claro. tener credibilidad el próximo gobierno. Y La después luna de miel hay no que va a ser de gobernar, 100 días y precisamente. hay que gobernar 4 años después de eso. Entonces el desafío es muy grande y no tengo forma de saber qué sucedería en el caso de que decidan reperfilar, porque hoy en día hay cepo cambiario, entonces las empresas y los bancos y demás no pueden ir a comprar dólares, no pueden pasarse a dólar y están como encerrados en un corral de tener instrumentos en pesos porque es lo único que tienen para cubrirse la claro. inflación, que es el problema que tienen todas las empresas. Ahora, ¿qué pasa si reperfilamos toda la deuda en pesos? No es- Ojo, porque podemos fundir a todos los que tengan esa deuda en pesos. Y Claro. eso es prácticamente todas las empresas argentinas, los bancos de Argentina. Así que es complicado, es complicado. En fin, bueno, el panorama no es nada alentador. Más allá bueno, ya Massa nos tiene acostumbrados al humo, ¿no es cierto? Yo empiezo Sí. a nombrar la letra M y ya empieza a salir un mito. O sea, no, que no vengan los bomberos, por favor. No, es el humo de Massa, no tiene nada que ver, acá no se está prendiendo fuego nada. Digo, vos nos habías comentado hace un instante que ibas a hacer hincapié en Sergio Massa, ibas a hacer hincapié en su ausencia de programa y sus, no sé, su loca idea, su fantasía de tener de estimar una inflación del 3, del 4% mensual con precios cuidados, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo se entiende todo esto? Mira, el anuncio, que es después un anuncio que no sé, para calmar expectativas o lo que sea, yo lo entiendo desde el punto de vista del discurso. Ahora, el problema es si se lo creen. Eh, Gracias a Dios que no está diciendo, vamos, ahora sí vamos a hacer un plan económico, porque no tiene forma, no tiene respaldo político, no tiene credibilidad de nadie. Gracias a Dios que no se le están ocurriendo locuras. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Hoy estamos esperando que termine este gobierno porque no hay forma de hacer un plan económico que reúna las tres características que te mencioné al principio y que pueda ser exitoso. Entonces, mejor no hacer nada y tirar la plancha. Eso es feo para todos los argentinos, pero desgraciadamente es así. No hay posibilidad de hacer un plan económico estos últimos, 10 meses que quedan para las próximas elecciones. Eh, Así que bueno, ese es el escenario. Pero sí, ojo, no es menor evitar males mayores y ir buscando soluciones, digamos, que actúen como parche y que sean inteligentes, por ejemplo, el de la soja, que fue, la verdad, que inteligente o por lo menos astuto, para ir ganando tiempo, que después
para la Sí, vida. no, No le va a cambiar no. demasiado, Pero no, a ver, no es necesario un dólar soja, tienen que hacer las cosas como deben hacerlas y tienen que liquidar lo que le tienen que liquidar, digamos, cuando Claro, el sí, campo por liquida supuesto. le tienen que dar lo que corresponde y ya, ¿qué dólar soja? Estaban hablando de un dólar pochoclo, dejémonos de embromar, Santiago, Pero en ¿no el te contexto de parece? este gobierno, eso no va a suceder. ¿Se entiende? El Ah, problema es el contexto político. Un ministro de Economía, mira, algo que aprendí muy importante en la facultad con Juan Carlos de Pablo fue que la acción de un ministro está casi siempre, está 100% determinada por el apoyo político que tenga detrás. No hay forma claro. de escaparse, porque uno es ministro de Economía de un presidente. Este es un país presidencialista. Entonces, si desde el gobierno y de cabeza del presidente uno no tiene dónde mirar, uno no puede hacer magia. Estamos en ese contexto. El problema es todo lo que rodea al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía claramente pues tiene sus falencias, pero no puedes arrancar ni a actuar en nada positivo de lo que debería hacerse porque no tenés el aval político, no tenés el apoyo de tu propio partido, de tu propio presidente, de todo el kirchnerismo. De todo el arco político que encierra a este frente que está totalmente Exactamente. atomizado, ¿no es cierto? Y hay que ver si después tiene ganas Massa de hacer eso. Sí, bueno, además, qué sé yo, no sé, Además. Pero impredecible. bueno, aunque quisiera, no podría. Claro, por supuesto, porque no hay consenso. Exactamente. Entonces, lo que te determina es el contexto político y las posibilidades que tengas de criticar. Santiago, te agradecemos mucho tu paso por la cocina de noticias. Sos muy amable, No, muchas y gracias fuiste a muy ustedes, claro además. Adiós, hasta siempre. Un gustazo. Igualmente, Santiago. Lo escuchabas a Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso.